Entre el 2013 y el 2014, tú fuiste parte del nacimiento de algo muy especial. Una empresa de videos explicativos, donde cuando uno ponía play, una voz, típicamente tu voz, Ajá. iba explicando un problema complejo y al tiempo aparecían unas ilustraciones Sí. que completaban el significado de la narración. Y para muchos de nosotros, cuando vimos por primera vez un video de Magic Markers en YouTube de principio a fin, el sentimiento fue como, wow, ese Magic Markers es algo increíble. Y ahorita, que han pasado más o menos 8 o 9 años, tú decidiste salirte de esa empresa que tú mismo habías fundado. Ajá. O sea, tú empezaste con una idea, echando el cuento, terminaste dirigiendo un equipo de casi 16 personas y ahora te vas a ir de ahí. Sí, me fui hace rato. Y además, esa salida implica que estoy en una posición muy privilegiada porque yo sigo siendo parte de Magic Markers. Yo soy socio de Magic Markers. Y cuando dices me salí, estamos hablando de las operaciones. Ya no escribo guiones, ya no atiendo clientes. Santi todavía graba locuciones ocasionalmente. Pero igual, como soy socio de Magic Markers, tengo un ingreso fijo. Y ese ingreso es como si estuviera pensionado. Obviamente no estoy pensionado, todo mi bienestar actual depende de que Magic Markers funcione. Pero es como el lenguaje de pensión que hablamos cuando con amigos, por ejemplo, surge esta conversación. Algunos se sienten muy felices y como orgullosos, pero también hay varios casos de envidia, como de ¿qué? O sea, ¿tú no tienes que trabajar en este momento? Es una mezcla. Es una mezcla. Y es igual una situación muy extraña porque es como si tú hubieras logrado cumplir tu sueño. O sea, tú tenías la idea de que este tipo de videos se podían hacer desde Bogotá. Y lograste, con trabajo duro, con suerte, con un montón de elementos, hacer eso creativamente. O sea, Ajá. decir, ay, yo quisiera hacer esos videos. Y de hecho, tener un trabajo donde era tu misión hacerlos. Luego articular un modelo de negocio alrededor de eso y montar una empresa. Y también tenías como esa autonomía de ser el jefe de un equipo y poder también tener como el timón de tu propio futuro. Sí. Y en esa situación, que yo creo que para muchos resulta fantasiosa, dices, me va a pensionar. No Es digo extraño. Oh, ok, el tono es importante, pero sí, es verdad, estoy cambiando un sueño ¿Cuál sería por el otro. tono? Pues no sé, pero es cierto que estoy cambiando un sueño aparente, que es como esta idea de ser el jefe o el líder de tu propio proyecto, y me cambié a otro sueño distinto, que es ese de no estar trabajando y tener mucho tiempo para pensar en la siguiente etapa de mi vida. Y francamente me siento un poco extraño en esta situación porque yo pensé que iba a contar la historia antes. Me imaginaba haciendo un anuncio que no solo era mi salida de Magic Marker, sino de repente aprovechar para contarle a las personas de un nuevo proyecto, pero no ha pasado y llevo un rato largo desde que esta noticia realmente ocurrió. Entonces, no sé, para mí es extraño por fin estar grabando este episodio. Pues yo estoy muy contenta, porque más allá de si este momento de tu vida vale o no vale la pena ser explorado, pues la verdad es que preparando este episodio también caí en cuenta que nunca hemos narrado acá en Cosas de Internet el origen de Magic Markers. Y al menos en mi caso yo adoro las historias de origen de empresas y más cuando son relacionadas con creatividad de Internet. Entonces yo creo que la de hoy va a ser una oportunidad para explorar ese territorio y también en el camino para entender, pues no sé qué estaba pasando por tu cabeza, cómo está pensando Santiago y qué va a pasar contigo. Pero entonces me gustaría arrancar por ese principio, que es Magic Markers, Santi. Bueno, creo que lo escribiste muy bien, pero si alguien se quiere hacer una idea como de lo que es el proyecto, tal vez la mejor forma de entenderlo es como una agencia que produce videos explicativos por encargo. Entonces hay distintas organizaciones que le pagan a Magic Markers para producir videos y eso muchas veces resulta en videos internos, videos que la gente no ve en internet. Y por otro lado está el tema del canal de YouTube, como la versión Magic Markers YouTubers, que es una mezcla entre el espacio creativo que nosotros teníamos para publicar cosas felices en internet y una estrategia medio de mercadeo que nos permitía conseguir nuevos clientes. Entonces, para mucha gente Magic Markers es un canal que uno busca en YouTube y en donde aparecen estos videos que tú estabas describiendo y hablamos de distintos temas. Tratamos de hacer explicaciones para que el mundo sea un poco más claro. ¿Y por qué explicaciones, Santiago? Pues a mí me gusta mucho entender y explicar, como el lenguaje de la explicación me parece súper fascinante.
Entonces, pues de entrada por una pura preferencia. Pero las explicaciones tenían una virtud particular y es que todo el mundo las necesita. O sea, todo el tiempo todo el mundo está explicándose cosas y eso no es una excepción en el mundo organizacional. Al contrario, si uno tiene una empresa grande, por lo general encuentras personas que están, digamos, sentadas en una reunión, en una mesa y están súper frustradas porque llevan meses trabajando en algún proyecto, pero la gente que estaría impactada por ese proyecto no los entiende, no les importa, hay como una desconexión ahí. Entonces, las empresas producen videos para hablar con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados, con los ciudadanos. Las entidades públicas todo el tiempo hablan de nuevas formas de reciclar o de nuevas leyes o de lo que sea. Ujú. Y en ese mundo, pues Magic Marker servía para ofrecer algo valioso. Ay, no sé, tengo como 3 ideas al tiempo que decir. La primera es que me identifico con que todo el mundo explica cosas todo el tiempo, pero no todo el mundo lo hace tan bien como tú y como ustedes lograron hacerlo en videos. Entonces, siento que hay algo especial, pero todavía no sé cómo explorarlo. Solo que me atranqué de emociones. Lo otro es que de tanto estar como cerquita a Magic Marker se me había olvidado esa promesa de valor, entonces me siento como escuchándola por primera vez, a pesar de que la he escuchado 280,000 veces, y es como, wow, qué buena idea. Y la tercera, que yo creo que es la que quiero explorar, es cómo llegaste a esa revelación. El momento de revelación, creo que la forma más justa de contarlo es que yo veía muchos videos en YouTube. Desde hace años soy un consumidor ávido de YouTube y cuando veo cosas como los videos que me gustan, por lo general se me despiertan ganas de hacerlo yo mismo, me dan ganas de producir ese tipo de contenido que a mí tanto me apasiona. Entonces yo ya estaba durante el día pensando cómo podría aprender a producir video, porque además yo solo sabía escribir, pero no tenía ni idea de nada que tuviera que ver con producción audiovisual. Y luego, cuando estaba trabajando en una agencia digital, que hacíamos páginas web, me di cuenta de que muchos de los clientes que estaban buscando una página web, en el fondo lo que querían era ser comprendidos. Ellos ya tenían ahí su portafolio de servicios y las cosas básicas, pero querían hacer con frecuencia proyectos más complejos para ver si la gente lograba entender algo. Y me di cuenta de que el formato página web, en mi opinión, no era tan efectivo como el formato video. Entonces ahí fue como el clic de, esos videos que yo quisiera hacer son videos por los cuales los clientes que estoy conociendo estarían dispuestos a pagar y quedarían muy felices porque les resolvería un problema. Porque estabas tú en esas reuniones con esos clientes con la posibilidad de aprender lo que aprendiste. Yo escribía y eso era una habilidad que se necesitaba en la agencia porque había muchos programadores y había muchos desarrolladores y lo normal en el mundo web era como tener esas habilidades, pero cuando uno se pone a trabajar en proyectos así se da cuenta que hay 70,000 necesidades de escribir propuestas o de escribir el texto de la página web o de bla, bla, bla. Entonces yo tenía un trabajo que era como escribir muchas cosas dentro de la agencia, redactar textos y eso involucraba hacer propuestas para clientes y por eso es que hablaba con los clientes. Y para mí fue muy iluminador tener como acceso a esa conversación, ver cuánto dinero la gente estaba dispuesta a gastarse para resolver qué tipo de problemas. Entonces ahí fue como, ok, de repente lo de los videos puede funcionar. ¿Y le dijiste a tu jefe de la agencia? Sí, yo les propuse que lo hiciéramos ahí, pero la agencia estaba suficientemente ocupada en distintas cosas y... Haciendo páginas web, que era su producto. Claro, y con los 1000 problemas que luego habría yo de aprender que una empresa puede llegar a tener. Entonces hay un punto en donde tú como jefe de una organización no necesariamente te pones alegre cuando alguien llega con una buena idea. Es como, ay, sí, man, ideas buenas hay un montón, pero yo estoy muy mal. Hay muchas angustias también, hay otros problemas que resolver. Y con el tiempo le doy la razón a mi jefe, como, ay, sí, todo bien. Que al final resultó mejor, porque de pasar a construir un nuevo departamento en la empresa de otro, más bien fundaste tu propio proyecto. Sí, yo renuncié por esa época y durante un periodo de unos 3 o 4 meses estuve reclutando amigos y también como puliendo el discurso. Hablaba mucho de esta idea de hacer videos explicativos y algunos amigos me medio copiaban, pero pues es difícil reclutar gente y no lográbamos avanzar. En ese momento tenías ya de una vez la idea de fundar una empresa o estabas más bien pensando en un hobby como las ganas de hacer un video. Estaba pensando en un producto. No era una empresa, o sea, sin duda no estábamos pensando en, no sé, porcentaje de acciones y cosas por el estilo, pero sí sentía que
esto que yo quería hacer se podía vender, que había gente que estaba dispuesta a pagarnos por hacer videos así. Y ya con eso, como que mi vida era lo suficientemente simple para decir que si puedo vender esto, entonces puedo trabajar en algo chévere. ¿Qué necesitabas? ¿Plata? ¿Cuál era como el problema que tenías en ese momento que te frenaba? Las dos grandes preguntas eran con quién iba a ser el proyecto, porque yo solo sabía escribir, no sabía nada de producción audiovisual. Y a quién le íbamos a vender, porque no tenía para nada claro cuál de esos clientes que yo pensaba que tanto necesitaban videos explicativos iba de hecho a pagarnos. Y ahí yo sé la respuesta a esas dos preguntas. Porque con quién lo hiciste fue Ajá. con Cristian y con Alejandra. Sí, Cristian Delgado, Alejandra Céspedes. Y el primer cliente que ustedes tuvieron fue la Fundación Carisma, que es una fundación que trabaja en Internet, cosas digitales y derechos humanos, y que yo por un periodo breve de tiempo trabajé con ellos. ajá, exactamente. Así que más bien déjame preguntarte, ¿cómo llegaste a ellos? Una amiga común me llevó en serio por casualidad a una reunión que tenía ella con Fundación Carisma, y en esa reunión yo les conté del proyecto que tenía y como de la posibilidad de comunicar cosas a través de este formato de videos, y yo ya en esa época estaba acostumbrado a hablar de mi proyecto explicativo como si fuera una realidad. Es un poco como tratando uno de venderse porque realmente no había producido ni siquiera un segundo de video, pero digamos que tenía el discurso lo suficientemente armado como para venderles un video. Y las de Carisma tenían un presupuesto ahí de como cooperación internacional justo para algo de comunicaciones, entonces confiaron en mí. Saliste de la reunión con video vendido. Salí tal cual. Y entonces lo que hice fue llamar a Cristian, que fue de mis amigos el que me había copiado más recientemente. E incluso se leyó un libro que para mí fue muy importante. Hubo un momento en el que yo encontré un texto que se llama The Art of Explanation. Y cuando le conté a Cristian que ya existía un libro, él lo buscó y se lo leyó. Entonces yo tenía un poco más de confianza en él y básicamente lo llamé con actitud de man, ya vendimos un video, tenemos una fecha de entrega, Ahora sí, empecemos a trabajar, tal cual. Y luego de eso vino el momento, una de las cosas que recuerdo con más felicidad, que fue ir al 7 de agosto, un barrio en Bogotá lleno de talleres, y compramos tubos, tablas, tornillos, ruedas de patineta, un montón de cosas que necesitábamos para construir un estudio. O sea, para mí fue súper mágico. Llegamos al apartamento de Cristian, que además tenía máquinas de taller relativamente complejas, y todo esto para mí era súper novedoso. Yo en serio nunca había cortado un pedazo de madera y aquí tocaba taladrar y hacer cosas complejas para construir un estudio, que era la idea que Cristian tenía, en donde podíamos como pegar la cámara al techo y moverla con rieles y podíamos iluminar un espacio de trabajo. En últimas, él terminó perdiendo la sala de su casa, la volvió un set, y cuando terminamos ya había un espacio en donde grabar. ¿sabes qué me parece curioso que ustedes se hayan ido por ese camino tan análogo? Porque lo que sigue es que Alejandra ilustre debajo de ese set, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y en internet hay muchos videos que explican ilustrando, pero de pronto uno ve una manita digital que no mueve los dedos cuando va de un lugar a otro. Ajá. ¿Sí sabes esa manito estática que Por parece supuesto. dibujar, pero realmente Sí. es una foto? He visto 1.000 millones de videos con manos falsas, manos cromadas. Bueno, pues ustedes se fueron por el camino más artesanal posible, donde de hecho tenían a una persona con un marcador en la mano ilustrando. Y fue por Cristian. O sea, yo hablé con distintas personas y cuando hablaba con animadores que sabían utilizar After Effects, parecía que mi proyecto explicativo iba a ocurrir en un computador. Pero cuando hablé con Cristian, que era más un realizador de video y que sabía de cámaras y de dollies, Y que tenía herramientas para cortar madera en su Exacto. casa. Cristian era el tipo de personas que se aproximaba al problema con un serrucho y con destornilladores y cosas así. Entonces el proyecto se volvió muy análogo. Y en ese momento yo llamé a Alejandra, que era una amiga mía porque fuimos maestros juntos en el mismo colegio. Entonces la invité a que fuera la ilustradora del proyecto. Total, hay una escena como muy clara en mi memoria en la cual estamos los tres en la sala de Cristian. Alejandra dibujando en una mesa, Cristian moviendo la cámara encima, yo como coordinando todo y hablando con ellos y además leyendo el guión que había escrito para que definiéramos cuáles van a ser las imágenes que toca dibujar. Y nos gastamos muchas horas, experimentamos muchísimo porque no teníamos tan claro cómo sería un video así. Pero después de grabar y editar y hacer como todo este proceso tortuoso de la creación, salimos con un video. Cuando yo vi ese video,
quedé asombrada y aquí se me salió un poquito el afán, porque yo te escuché hablar de la idea y lograra pensar como de pronto nunca ocurre. Y luego ese primer video yo sí sentía que aprendía algo, que un tema tan árido como la gobernanza en Internet tenía sentido y ustedes lograban ser como pedagógicos, divertidos, entretenidos. Y yo sé que ese primer video no fue ni de lejos el mejor que produjo Magic Markers, de hecho la locución era un poquito lenta, pero ya desde ese primer triunfo, uno como vidente, como espectador, sentía que estaba parado frente a algo de nuevo especial. Les voy a poner el audio del primer video, que entre otras cosas fue grabado en un carro Twingo, por la noche, huyendo del ruido. Todos sabemos lo importante que es Internet, pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Cómo se controla este medio? Suele creerse que Internet es completamente libre, pero eso no es del todo cierto. Por nombrar cualquier ejemplo, ya todos conocemos el letrero que dice «Este video no está disponible en tu país». Si nadie controla Internet, ¿cómo es posible que pase eso? Ahora, ¿cuántos videos hechos por Alejandra, Cristian y Santiago ocurrieron antes de que ya se volvieran empresa y trajeran más gente? Entonces ahí hay otra historia que también hemos contado. Me encanta, mira, por mí esto sería un episodio de 20 horas de anécdotas. Entonces esa otra anécdota es que nosotros duramos más o menos 8 meses trabajando en el apartamento de Cristian y durante ese tiempo estábamos mejorando en cómo producíamos videos y estábamos aprendiendo a hacer lo que estábamos haciendo y resolviendo problemas por todos lados como creativos, problemas que son puramente técnicos de la cámara, de la edición, del corte, del color, de los materiales que utilizábamos. Entonces estábamos en un proceso de aprendizaje y la estábamos pasando maravilloso. Pero pura adrenalina, me imagino. Puro embale. Pero igual teníamos la frustración de que esto era algo que tenía que ocurrir de noche. Cada cual tenía su trabajo. Y lo que terminó pasando es que en septiembre de 2014 publicamos un video sobre un tema que queríamos que fuera viral. O sea, ustedes empezaron los videos propios como una estrategia de mercadeo. Y escuetamente y sin vergüenza querían la viralidad. Creo que sí. No es tan fácil para mí recordarlo porque igual yo tenía como impulsos creativos, pero era muy costoso para nosotros producir un video. No bastaba pues con un momento de creatividad y decir, ay, sí, hagamos algo chévere, sino que nos tocaba trabajar muchas horas juntos para sacar adelante algo y si ningún cliente estaba pagando por ese esfuerzo, teníamos que convencernos de que esa inversión valía la pena. Entonces estábamos pensando en términos de mercadeo, sí, y de viralidad también, porque era la forma de llegarle al público, pues a alguien que nos viera, porque igual buena parte de nuestros clientes eran como la amiga de la tía y eran proyectos mucho más chiquitos. Ajá. Entonces intencionalmente escogimos Transmilenio, que era un tema que nos parecía de interés masivo, y nos apoyamos en eso. Sacamos un video intencionalmente viral, pero el milagro es que de hecho se volvió viral y fue una cosa sorprendente para nosotros porque cuando uno usa esa palabra como que no necesariamente estás pensando en una escala específica. Tuvimos como un periodo muy intenso en el que se notaba que todo estaba cambiando. Entonces, por ejemplo, recuerdo pasar un par de días en donde yo contestaba el teléfono continuamente, horas seguidas con el celular en la oreja y escuchaba el pitico de una nueva llamada entrando mientras estaba hablando con otra persona y era todo el mundo preguntando por precios y por formas de trabajar con nosotros. También recuerdo, y esto seguro lo recuerdas tú, que no parábamos de hablar del tema. Entonces estábamos como tan felices de sentir que nos habíamos ganado la lotería que los primeros días la gente alrededor nuestro estaba contenta y en el día, digamos, 10, la gente alrededor nuestro estaba enferma, estaba como hastiada de que solo habláramos como de los videos explicativos y el proyecto y la plata y bla, bla, bla. Estábamos muy drogados por la experiencia. Confirmo. O sea, ir a almorzar con ustedes tres. No, pues la lora qué total. desgaste. Exacto. Y recuerdo que cuando llegaron todos esos clientes al tiempo, ya no eran los mismos problemas que antes. Cuando llegó el equipo más grande, ya no estábamos preocupados por cómo editar el video o cómo locutarlo mejor. Un poco sí, eso siempre sigue siendo parte de las preocupaciones, pero apareció una larga lista de preocupaciones nuevas del tipo cómo organizar tareas. Si tú estás trabajando en 10 proyectos al tiempo, te confundes. Se te mezclan los nombres de los clientes, no sabes qué tienes que hacer hoy y qué toca hacer mañana. Y en ese momento
ahí sí yo creo que Magic Markers empezó a ser una empresa. Y ahí estamos hablando más o menos como de enero de 2015, el momento en el que ya yo no podía quedarme en la sala con Cristian y Alejandra acompañando a Alejandra mientras hacía los dibujos y haciendo visita. Súper ineficiente, los tres Súper cogidos de ineficiente. la mano haciendo todo. Pues sí, cuando estábamos en el apartamento había horas y horas para hablar y para poner música y hablábamos de nuestros amores y hablábamos de política y hablábamos de chismes. Era muy divertido. En cambio, cuando ya estamos en modalidad de empresa, hay nuevas personas en el equipo que necesitan instrucciones. Yo estoy dando vueltas en la ciudad de reunión en reunión tratando de vender videos y comienzan a aparecer videos que yo ya no presencié en su hacerse momento a momento. Ay, pero ¿y tú todavía escribías todos los guiones? ¿O ahí ya llegó Bruja a escribir? Ahí ya llegó Bruja a escribir. Entonces pasaron de ser 3 a ser como 8. 8. Lo otro que pasó es que subieron la tarifa de los videos. Sí, es Ustedes cierto. pasaron de cobrar poquito a cobrar no tan poquito. En 2014, cuando estábamos en el apartamento de Cristian, cobrábamos como 1,5 millones por minuto de video. Entonces, un proyecto de 8 minutos costaba, me puse justo la matemática difícil, costaba 12 millones de pesos. Y cuando ya aparecieron un montón de clientes, un poco aplicamos la teoría de oferta y demanda, porque teníamos que decirle que no a cientos de clientes. No nos cabían tantos proyectos en la agenda. Entonces ahora el mismo video de 8 minutos costaba... Podía costar 20 y tantos, 30 millones de pesos, podía costar el mismo video. Claro, se triplicó. Se casi triplicó, sí. Y ahí creo que empieza la etapa más formal de la empresa. O sea, primero estaban como resolviendo el producto, cómo se hace un video explicativo. Y si esto es viable. Entonces vendiendo, así sea un precio bajito y haciendo videos los domingos, como mirando si aquí hay como viabilidad, si alguien está dispuesto a pagar. Luego, alzan el proyecto de Transmilenio, mucha gente sabe que ustedes existen y quiere contratarlos y ahí tienen como una etapa de traer más personas y de medio organizarse. Y luego creo que ahí empezaron a crecer porque Magic Markers llegó a 16 personas en esa casa gigante a la que después se pasaron. Entonces, ¿cuáles fueron como las dificultades de ese tercer periodo, del periodo equipo de 16, casa grande? Muchísimas. Lo que pasa es que son menos entretenidas de escuchar. Bueno, pero pues igual hagámosle porque yo creo que hay que contarlo. Pero no las quiero contar todas, solo quiero dar como una especie de sensación de lo que pudo haber sido esa época, porque en últimas es la más significativa. O sea, yo ahorita recuerdo con nostalgia esos años formativos de Magic Markers, los primeros 2 que acabamos de medio relatar. Y los 6 que siguen son los que tú recuerdas más intensamente en tu corazón. Los que más me transformaron, creo yo. Porque para mí sí hubo una transformación grande porque nos enfrentamos con este problema que es, hicimos una empresa a partir del producto, como desde la parte técnica, como un restaurante hecho a partir del plato. Yo quiero vender esta comida, entonces va a ser todo un restaurante. Y cuando tú haces eso, te das cuenta rápidamente de que una empresa no es el producto, son los sistemas que permiten que los clientes queden contentos al final del día. Y eso para un trío de antropólogo, literato y artista. No, es que ustedes parecen el inicio de un chiste. Los 3 van juntos a un bar, pero no saben cómo pagar. Siendo gente como tan lejana a ese mundo empresarial, nos tocó aprender las lecciones básicas, o sea, como descubrir el agua tibia varias veces. Y eso tiene muchas dimensiones. Puedo poner un ejemplo. ¿Cómo saber si estamos bien o mal? Hay un punto en donde tienes tantos proyectos en marcha, hay tantos días de demora en los pagos de la cartera de los clientes y, o sea, tú estás recibiendo plata ahorita que trabajaste hace 90 días y no sabes si estamos bien o si estamos mal, como que, ok, estamos trabajando y está pasando una plata por la cuenta bancaria, pero ¿cuáles son los indicadores que nos dicen a nosotros el estado de la nave? Eso es todo un capítulo. Hay capítulos largos también de la relación con el equipo, de cómo logramos que el equipo esté motivado o cómo hacemos para lidiar con nuestros problemas de convivencia y para tramitar nuestros distintos rayes. Hay otros capítulos que son como de no cometer errores. Por ejemplo, de nuevo me voy a apoyar en lo del restaurante. Como que tú puedes cocinar bien un plato y te queda delicioso y dices, no, yo podría montar un restaurante. La gente pagaría por esto. La gente pagaría por esto. Entonces luego montas el restaurante y te das cuenta de que producir el mismo plato igual
2000 días seguidos es una cosa completamente distinta a cocinar rico en la casa con los amigos. Como que independientemente de quién se enfermó ese día, qué dijeron los proveedores esa mañana, cuántos clientes bravos están en las mesas, hay N cantidad de cosas que te ponen una presión distinta y eso es normal. Entonces, la estrategia en la que me terminé apoyando fue como un poco celebrar el hecho de que cada vez que uno encuentra un problema y lo puede nombrar, alguien ya escribió un libro dedicado enteramente a ese problema. La biblioteca de Kindle tenía una respuesta para ti. La biblioteca de Kindle es muy chévere, pero creo que esa transformación es más grande de lo que parece porque yo estudié literatura y cuando uno empieza a estudiar ese tipo de carreras, casi que lo primero que le dicen en inducción es que la autosuperación es la cosa más horrible que puede existir y uno aprende a asociar todo a la autosuperación. O sea, puede que el libro se llame Cómo hacer buenas inversiones y uno lo pone como en la misma categoría del secreto a pesar de que están hablando de cosas completamente diferentes. Entonces yo sí me volví una persona muy distinta a punta de pensar estos problemas y de lidiar con esas como responsabilidades. Y no sé cómo resumir esos 6 años, pero sí siento que fue un viaje muy intenso y que me consumió día y noche y que me transformó para bien y para mal. ¿Crees que hiciste un buen trabajo? No sé, creo que hice un buen trabajo y creo que hice mi mejor esfuerzo y creo que aprendimos un montón de cosas, pero también sé que cometí un montón de errores, algunos de los cuales estoy consciente y otros que ni siquiera he logrado entender y no sé exactamente el balance final cómo queda. Por ejemplo, cuando veo historias de otros jefes y de otras como organizaciones, rápidamente me pongo a pensar en términos de si yo hubiera cometido el mismo error que me están contando mis amigos. Y con frecuencia siento como, bueno, en esas cosas yo era un buen jefe. Pero lo que siento es que son tantas dimensiones en las que uno tiene que ser bueno, que al final del día yo no sé cómo se ponderan como el peso del pasado y los errores. Por ejemplo, yo siento, no sé si estoy equivocado, pero yo siento que si ahorita me pusiera a montar una nueva organización, a punta de lecciones aprendidas, tendría mucho camino recorrido y podría ser un muy buen jefe. Pero eso es distinto a saber si fui un buen jefe en Magic Markers porque yo también iba aprendiendo en el camino y hubo errores que como que nunca se terminaban de resolver del todo. Y ya no me encuentro con el mismo entusiasmo y la misma energía de volver mañana a enfrentarme de nuevo a esa situación. Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a Podimo, que es una aplicación para escuchar audios. Uno puede escuchar tanto podcasts como audiolibros y tiene una suscripción porque en su modelo de negocio está pensado que la plataforma funciona para financiar la creación de más contenidos. Tenemos una alianza con Podimo y les estoy hablando de ellos porque actualmente suscribirse a su plataforma es la manera más eficiente que hay para apoyar a cosas de Internet. Básicamente, si ustedes se registran en Podimo utilizando el link go.podimo/cosas de Internet, si se suscriben usando ese link, van a hacer el pago de la afiliación que cuesta $4, pero en lugar de recibir un mes, van a recibir 3. Y lo que en el fondo es más importante es que nosotros vamos a recibir eso que ustedes pagan multiplicado varias veces. Si eso les parece misterioso, la explicación es que los de Podimo están invirtiendo en promoción, en mercadeo en América Latina y quieren que la gente les dé una oportunidad. Por eso es que nosotros recibimos el pago multiplicado. O sea que en el acto de descubrir esta nueva plataforma y explorarla, ustedes pueden hacer una donación para este proyecto que sería realmente grande. Gracias a Podimo por apoyar a Cosas de Internet, gracias a ustedes por escuchar estos anuncios y en particular gracias a las personas que le han dado la oportunidad a esta aplicación y de esa forma nos han apoyado de una manera tan significativa. Quiero ahora explorar la salida de Magic Markers. Estoy por un segundo como con la mentalidad de escuchar todo esto por primera vez y lo que siento con esta conversación es que igual dejaste una cosa muy afortunada. O sea, creo que muchas personas sueñan con montar su propio negocio y con tener ese tipo de problemas que solucionar. Ajá. Sobre todo porque Magic Markers tenía problemas que no se sentía que eran que la gente no los quería. No quería su producto. Ajá. Entonces, siento que haber llegado a donde llegaste era una posición de fantasía. Y luego cuando tú dices me cansé,
Es extraño. ¿Qué te llevó a retirarte? ¿Era tanto el cansancio, en serio? ¿No había como una esperanza de seguir ahí otro rato? Es muy buena la pregunta que haces porque tal vez ahora que lo pones así se entiende mal la expresión me cansé, porque si suena a que yo ya estaba infeliz al final y que quería Así salirme. lo escuché. No, para nada. O sea, Magic Markers es un recuerdo súper feliz para mí en general. Es un proyecto que adoro y creo que estoy muy contento de todas las distintas cosas que pasaron por ahí, de las personas que conocí, de los momentos alegres que tuvimos. Entonces, no lo pienso para nada como, "Ay, ya no más, me tengo que escapar". Y en efecto, como lo dices, tienes toda la razón. Yo me sentía muy afortunado de tener mi propia empresa y de poder como elegir un rumbo sobre lo que estamos haciendo y de poder definir las formas en las que queremos trabajar y no tener que asumir como, por ejemplo, cuando uno trabaja en otros lugares, hay veces no tiene autonomía para hacer lo que uno quiere hacer, Uf. hay veces te toca chuparte un montón de reglas que no quieres, que no te parecen lógicas, hay veces te toca trabajar en proyectos que son estúpidos. Y aquí en Magic Markers todo eso seguía siendo verdad porque la realidad te impone esas cosas, pero se sentía mucho menos. Y sobre todo para mí estando en la posición de líder. Entonces, no, yo sí estaba muy contento. Pero el cansancio también quiere decir en mi propia identidad. ¿Cómo me concibo yo? O ¿Qué sea, soy yo? más que cansancio con Magic Markers, un... No, te interrumpí. Mejor sigue. No, pero lo que estás diciendo me intriga. Iba a tratar de interpretar lo que estabas diciendo. Iba a decir que es natural, o sea, como que siento que era más como identitaria la cosa. Sí, identitaria me parece la gran palabra ahí. Porque, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces, cuando estoy creando Magic Markers, estoy de alguna forma tranquilo con la idea de, sí, yo soy el director de Magic Markers, esta es mi vida. Y Y yo, estuviste tranquilo con las transformaciones. no te entiendo. Tú empezaste a poner en los formularios profesión emprendedor. Y esa fue una transformación de identidad que se te vino muy bien y muy natural. Ajá. Y yo creo que la pregunta que quedaba era como, bueno, ¿y ahora qué voy a poner en esa casilla? ¿Qué sigue? O sea, tú dirías, el problema que yo tuve es que ya no veía cuál era la siguiente transformación. Pues se me ocurrió esa idea repentina y me emocioné tanto que te interrumpí. No, sí, puede ser. O sea, me tocaría como pensarla con más calma, pero lo que yo siento es que me empezó a asustar la idea de que esa era mi vida para siempre. Como que ese era un buen presente, era chévere vivir la vida en Magic Markers cada mes y cada uno de sus distintos problemas, pero en algún punto ya me empezó a asustar la idea de cumplir 45 años y no 35 y seguir haciendo exactamente lo mismo. Ujú. Sentía que este capítulo de mi vida es una nota y justifica haberme gastado 8 años ahí, pero no necesariamente justifica 20 o 50, porque hay un punto en donde no tengo yo cómo seguirme transformando o cómo seguir creciendo y me encuentro con menos energía para enfrentarme a las cosas frustrantes que pasan normalmente, como que problemas que ya hemos solucionado vuelven a aparecer o que cosas que parecían una buena decisión resultan siendo un error o que otra de estas telenovelas de oficina que todo el mundo conoce que las oficinas se arman de novelones y que Pepito le dijo menguanito y que tú me entendiste, que yo te dije, que yo pensé que tú creíste. Ujú. Eso pues es normal, pero hay un punto en donde me encontraba con menos energía para enfrentarme a esas situaciones. Y entonces se empezó a volver muy atractiva la idea de cambiar. Quiero algo distinto, como que no me parece algo que necesita demasiada justificación. Si uno de repente dice quiero vivir en otra ciudad o quiero... Si tú hubieras dicho voy a renunciar a mi trabajo, no habría tanto aspaviento. Exacto. Lo que pasa es que Magic Markers de cierta manera nació en tu cabeza chiquitico. Ajá. Y luego tú fuiste como dando pasos que te llevó a reclutar a más personas y juntos lograron parir algo que no existía antes. Ajá. Entonces, pues sí se siente gigante que tú digas voy a dejar Magic Markers. Pero ahí casi que me obligas a decir como, no sé, o sea, para mí es grande, para ti sin duda también lo es, para la gente cercana, pero justo que estamos ahorita grabando esto, me pregunto las personas que están escuchando qué pensarán. Te propongo algo. Cuéntanos a todas las personas que no estamos en tu posición qué sigue. Cuando tú dices voy a dejar este proyecto y yo lo dirijo, soy la oficina de recursos humanos, hago las locuciones, escribo guiones, como cuál es el paso que sigue de ahí.
es difícil porque se supone que lo que uno tendría que hacer es dejar una empresa lo suficientemente organizada y próspera como para que tú te puedas ir, haya una renta constante, digamos que la empresa produzca dinero a pesar de que tú no estás trabajando presencialmente ese dinero. Y además que la empresa sea lo suficientemente autónoma y organizada como para que cuando aparezca uno de los 70,000 problemas que aparecen todas las semanas, el proyecto no colapse. Digamos que los fundadores de Crepes and Waffles no tienen que estar en todos los locales para que funcionen bien. Y eso me parece mucho más impresionante que la calidad de la comida. Que sea el sistema lo que está bien armado. ¿Y cómo se hace eso? No sé, estaba tratando de aprender a hacerlo. Pensé que ibas a llorar, es que no sé. Es muy difícil, es una tarea realmente como noble y grandiosa. Algo que sin duda debe haber sido estudiado en varios libros de administración, de esos que tú tan atrevidamente has leído. Y yo creo que eso no es tan obvio. O sea, cuando tú miras el mundo con ojos de empleado, naturalmente asumes que el jefe es el que más libertad tiene, que puede llegar tarde a la oficina si se le da la gana y nadie lo va a regañar. Pero en realidad no es tan así. Uno como la persona que lidera un proyecto está en muchos sentidos aprisionado por ese proyecto. Como que no te puedes enfermar, no puedes decidir irte a vivir a otra ciudad o estudiar una maestría o cambiar de planes, porque todo gira alrededor de ti. Los sistemas realmente no están escritos en ningún lado, los clientes esperan hablar contigo, la gente tiene preguntas y quejas que van dirigidas a ti. ¿Y crees que era así de dramático en Magic Markers? Sí. Porque suena, así como lo describes, es como si tú nunca te hubieras tomado unas vacaciones. Ok, entonces matizo. Me podía ir 20 días en unas vacaciones y no teníamos que tomar ninguna decisión grande en el camino. Pero a largo plazo sí es bastante dramático y no estoy tratando de hacerlo ver como si Santiago fuera la única persona talentosa que sabe cómo se trabaja en Magic Markers. No, es más que como somos un parche tan desorganizado y como nada está escrito, entonces es muy vulnerable el sistema y cualquier problema nuevo que se te presenta, cualquier persona que renuncia, no sé, N cantidad de cosas hacen que todo se desestabilice y que la empresa entre en riesgos reales. Entonces uno se siente atrapado. Y en ese contexto, la pregunta de cómo te sales, te la puedo contestar teóricamente. Pero en la práctica, ¿cómo? Sí, porque en la práctica realmente ni siquiera la alcanzamos a vivir. Teóricamente se supone que tú tienes que organizar mucho el proyecto, que el conocimiento que está incrustado en las cabezas de las personas esté de alguna forma en el aire, que los procesos se respeten y la gente los entienda independientemente de quién está trabajando en Magic Markers hoy o mañana o qué imprevisto se apareció. Pero esto lo digo desde una perspectiva puramente teórica porque lo que en realidad ocurrió es que yo hablé con Cristian y le dije que deberíamos salirnos. Alejandra ya se había ido hace varios años. Cuando él me dijo que sí, entramos como en esta fase de transformación y le anunciamos al equipo lo que íbamos a hacer. Pero en ese momento, Bruja, amigo de toda la vida, escritor de Magic Markers hace rato, levantó la mano y se ofreció. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, él dijo, déjenme a mí liderar el proyecto, yo me encargo, casi que yo cargo esta cruz. Si yo asumo el proyecto en sus responsabilidades y en sus virtudes y en sus defectos y lo llevo a otro lugar diferente. Entonces, pues por lo menos implica grandes cambios con respecto a ese otro plan que te estaba diciendo, porque primero, tú no tienes que entregarle las llaves a un desconocido, como contratar a un gerente que quién sabe de dónde vino y decirle, ve, acá está el proyecto, mi proyecto amado, y confiar en esa persona es muy difícil, uno tiene que poner unas estructuras ahí encima, mientras que en Bruja yo confío plenamente, o sea, con todo confío en su talento, en su integridad, en lo que él quiere hacer con el proyecto, y eso cambia mucho las cosas. También cambia la línea de tiempo, porque como él ya sabe cómo funciona la empresa, uno no tiene que hacer tanto esfuerzo por dejar el conocimiento por ahí flotando. Y lo que antes era un plan súper arriesgado de un año, digamos, en el que vamos a contratar a nuevas personas y vamos a tratar de sistematizar todo, se convirtió en un proceso de unos meses de charlar con Bruja en tono de amigos y de entregarle a él el testigo del proyecto. Y en últimas, lo que terminó pasando es que llegué a una posición supremamente afortunada, supremamente privilegiada, pero no
gracias a ser un emprendedor juicioso que sabe cargar adelante un proyecto y llevarlo a su estado de madurez, sino gracias a la amistad, gracias a que un amigo muy querido decidió asumir ese reto y nos puso a ambos, a Cristian y a mí, en esta nueva posición. Entonces ahora Magic Markers continúa, pero el capitán del barco es Bruja. Cuéntanos cómo se ha sentido la autonomía, la independencia, la libertad y la pensión en estos últimos 6 meses. Depende. Yo creo que en general uno siempre puede vivir una vida que es susceptible de ser narrada de formas diferentes. Entonces, si yo narro mi vida, por ejemplo, desde la perspectiva de lo sabático, entonces puedo construir todo un cuento que es como, está bien tomarse un tiempo, está súper bien que después de 8 años de muchas trasnochadas y mucha corredera y muchísimo estrés, lo natural sea no buscar ese afán. Por ejemplo, lo que más he hecho en estos 6 meses ha sido tocar piano. Y yo no tocaba piano, yo no tenía ni idea de cómo tocar piano, pero tenía como una conexión con la música del pasado que quería revivir y la forma en la que me aventuré a revivirla fue comprar un piano y aprender. Entonces, desde esa perspectiva de lo sabático, es como, qué interesante. Y además he tenido muchas visitas con amigos y he podido visitar a mi hermana por periodos largos en Barichara. Y el punto que estaba tratando de llegar es que eso es narrativa de sabático. Todo se ve muy bien. Ajá. Pero hay otra narrativa que es la de como la cometa que se la lleva el viento o algo por el estilo. Ok. Y es que yo tenía sueños, yo tenía proyectos. Parte de lo que me motivaba para salirme de Magic Markers era pensar en las otras cosas que me gustaría estar haciendo. Y cuando yo estaba en Magic Markers cansado, no estaba pensando como, me encantaría quedarme en la casa levantándome tarde y jugando videojuegos. No, yo estaba pensando, puedo crear mi propio canal de YouTube, puedo hacer un podcast, puedo fundar otra nueva empresa, puedo hacer cosas que igual cargan de significado a la vida. Y entonces pasan los meses y me encuentro a mí mismo no haciendo eso. Entonces cuando estaba en Magic Markers y tenía la presión de que la próxima semana no teníamos nada que rodar, yo me podía quedar tranquilamente un viernes por la noche súper inspirado escribiendo ese texto que habría de volverse video la semana siguiente. En cambio, cuando estoy en modalidad independiente y me pongo a escribir cualquier medio traba, cualquier duda de mí mismo, cualquier cosa que haga, Cualquier interrupción. cualquier interrupción es como, pues sí, entonces me voy a distraer. Entonces, en esa otra narrativa, yo estoy aproximándome a una crisis. Estoy como esa persona que se va a la playa a tomar margaritas y en la semana 8 tiene un guayabo horrible, tiene la cola llena de arena, se siente como insolado y dice como supuestamente es el paraíso, pero realmente no pega tanto, como que necesito algo que le dé significado a mi vida. Pues yo te veo desde afuera contento y ocupado. Como, Santiago, ¿vamos a hacer tal cosa? Tengo terapia física, tengo cita médica, tengo clase de piano, tengo clase de canto, tengo que hacer esto, este curso, yo no sé qué. No te ves enguayabado en la playa, desde afuera. Pero sí también es cierto que yo tenía un objetivo, tenía un proyecto, tenía una idea que es como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y después de echarle cabeza un rato, lo que pensé es, voy a crear mi propio canal de YouTube. Y en el momento en el que nombro ese canal de YouTube como un proyecto, como una meta, entonces no hacerlo, en cierto sentido, es un fracaso. Y es como, bueno, sí, está bien que haya ido al médico y que esté en fisioterapia y que la rodilla tiene tal vaina y bla, bla, bla. O sea, tampoco es que sea una perdedera de tiempo pasar tiempo con amigos, para nada. Pero Menos en estos tiempos, con claro, tanto aislamiento y tanta cuarentena y tanto sentimiento de fatalidad. Creo que hay algo muy valioso en pasar tiempo con amigos. cierto. Pero al mismo tiempo han pasado 8 meses. ¿Y qué? Ya me pensioné en serio. O sea, voy a como atrofiarme en ese sentido de los proyectos y las cosas. ¿O qué es lo que va a pasar? Y no es que yo crea una cosa o la otra. Lo que estoy en el fondo tratando de decir es que mi vida es susceptible de narrativas diferentes. ¿Y Si cuál la te suscribes tú? cambio de una a otra. O sea, hay días en los Ok. que me siento como feliz con el sabático. Sí, además el sabático
o sea, justo cuando te estaba escuchando hablar de la narrativa sabática, me dio curiosidad de dónde sale esa palabra y ese concepto, El Shabbat. porque Eso tiene raíces judías, pero Shabbat no sé. no es sábado. Sí. En efecto, el sábado es un día de descanso en la tradición judía. Y los sabáticos, entendidos como un largo periodo de descanso, son un invento de las universidades. Nótese el patrón. Como el sábado es un día de descanso por cada 7, los sabáticos son un año de descanso para los maestros por cada 7 años que llevan enseñando, al menos así era originalmente. Y para los que están pensando en el gran Lebowski, aquí les dejo un fragmento. What do I tell Lebowski? Saturday, Donnie, is Shabbos, the Jewish day of rest. That means I don't work. I don't drive a car. I don't fucking ride in a car. I don't handle money. I don't turn on the oven. And I sure as shit don't fucking roll! Esta figura de el tiempo sabático, no el día, el tiempo como el semestre, el año, está muy presente. Y yo siempre te veía como esa persona rara y única que está pensionada a los 35 y como una cosa excepcional que tú tuviste la fortuna, otro tiquete de lotería, pues. Y ahora que lo pienso, mucha gente toma sabáticos a lo largo de su vida. Esto es más común de lo que parece. Claro. Más común de lo que yo me imaginé. Sí, la diferencia está en que si tú estás tomando un sabático con tus ahorros, estás con un reloj de tiempo que te está diciendo se agota. Y si en cambio tienes como mi situación en la cual yo tengo con qué pagar las cuentas a final de mes porque Magic Marker sigue produciendo, entonces eso teóricamente se podría expandir tan lejos como llegue la existencia de Magic Markers. Claro, y incluso se vuelve un tema de clases. Sospecho que alguien con más conocimiento en ciencia política podría hablarnos más de ese tema. Sí, pero tampoco siento que sea como pues el dueño de la fábrica. O sea, igual sigue siendo un proyectico chiquitico de videos que hicimos como artesanalmente. ¿Será que Mark Zuckerberg se toma sabáticos? Pues hay un punto que creo que es interesante, que es cuando hablo de este tema con amigos, una pregunta que me hacen es como, ¿y no será las presiones del mundo las que te hacen sentir que tienes que ser productivo? Ah, qué interesante esa pregunta. Porque es como, ¿qué tiene de malo? Toca piano, viaja a Barichara, sé feliz, o sea... ¿Como el, comillas, discurso hegemónico? Sí. Entonces, ahí yo lo que siento es que si en serio la productividad fuera lo que me mueve, el camino no es necesariamente crear un canal de YouTube, sino, por ejemplo, buscar un trabajo más lucrativo. Claro. O sea, creo que yo podría, aprovechando toda esta disponibilidad de tiempo y lo que Magic Marker significa para mi hoja de vida, buscarme un trabajo que pague en dólares y que sea rentable y que tal vez no me cargue todo el propósito que yo quisiera tener, pero como que, ¡uy! Doble sueldo, ¿no? Puedo ganarlo de Magic Market y puedo ganar otra plata en otro lado y puedo ahorrar mucho dinero y eso es algo que en algunos momentos encuentro tentador. Me parece súper chévere la posibilidad de fantasear un momento con un mundo en donde trabajo duro un par de años y logro ahorrar plata y esa plata sirve para X o Y. Como incluso dejar de pagar arriendo y empezar a comprar una vivienda propia o algo así. Sí. O fundar otra empresa que, bla, no, o sea, como jugar ese juego de acumular capital y luego invertir el capital y que se vuelva más capital o lo que sea. Y monopolio. Ajá, entonces siento que no es necesariamente el afán de productividad lo que me mueve, pero sí creo que hay muchas cosas que se cargan de significado cuando son proyectos. En cambio, ahorita me encuentro a veces no haciendo nada y a veces solo, como que incluso si tengo una mini victoria en mi pequeño proyecto independiente, no tengo con quién celebrarla. Estoy recordando algo que supuestamente yo ya había aprendido y es que también la dinámica en equipo lo carga uno de propósito. Tener a alguien que espera que tú llegues al otro día a las 9 de la mañana y que espera que tú hayas avanzado en el guión, hace que tú escribas el guión. Te mueve. Y ahorita no tengo que rendirle cuentas a nadie, entonces he avanzado muy poco. Santi y yo hicimos algo que hace rato no hacíamos, que era cancelar por completo un episodio. Grabar, editar, sacar B1, B2, B3, B4, B5, versión 1500 y luego con la lagrimita en el cachete como, no funcionó. Chistoso porque para mí es con fastidio, es como, ay, ya nomás. Claro, tú que llevas como 200 horas editando. A mí me duele que botar un episodio a la basura implica agrandar el tiempo que pasa entre una publicación y otra. Claro. Y eso sí es doloroso, porque yo sí siento que nuestra audiencia nos motiva a trabajar un poco más,
allá de nuestro confort. Como que tú y yo... Hablando de las motivaciones de tener gente Exacto. esperando. Sí, tú y yo nos podemos trasnochar un poquito más de la cuenta, esforzar un poquito más de la cuenta porque sentimos un compromiso con el proyecto. Y en ese espíritu, tirar un episodio a la basura es una jugada tonta porque duele más no haber publicado. Pero el episodio en sí mismo es como, ay, ya, qué fastidio editar 40 veces algo que no sirve. Chao. Nosotros grabamos ese episodio y yo vi que tu sabático de margaritas cambió ligeramente. ¿Es Ajá. correcta esa percepción? Sí, pero no sé qué tanto un cambio de unas semanas importa, porque al final del día lo que estamos juzgando son cambios de comportamiento a largo plazo. Yo sí he sentido mi vida distinta porque nosotros nos pusimos a charlar sobre cuál es tu tema y cómo deberíamos concentrarnos y podemos expandir un poco sobre qué significa el tema. Pero es parecido a una resolución de año nuevo, como cuál es tu resolución de año nuevo y qué es lo que quieres lograr con ella. Y yo creo que si tú juzgas a la gente solo con las 2 o 3 primeras semanas de enero, pues todo el mundo quedó cambiado gracias a su resolución de año nuevo. ¿Qué te propusiste tú para este año que era distinto al anterior? Me propuse construir una buena rutina creativa. Tu tema era la creatividad. Mi tema era la creatividad. No, tu tema era la rutina creativa. Sí. Entonces, yo llevo en este punto como 70 días escribiendo juicioso una especie de diario y llevo como 6 meses tocando piano casi que todos los días y quería agregarle a eso como algo que me ayude a mover el canal de YouTube, como tratar de siempre estar escribiendo un poquito guiones o revisando referencias o no sé, alguna vaina que me mueva adelante el proyecto. Cosas que ya estabas haciendo, les estabas encholocando una narrativa. Sí, no mentiras, no mentiras. ¿Qué Es que quieres no sé decir por qué con dije eso? encholocar. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Tú empezaste a tocar piano desde el año pasado y empezaste a escribir diariamente desde el año pasado. Sí, Pero en el 2022 no iban a ser actividades aisladas. Iba a ser como todo parte del mismo paquete que es como ahora sí la creatividad es el rumbo. sí, tienes toda la razón. El piano me tiene muy contento y la Ujú. escritura me está poniendo muy contento. Entonces lo que estaba pensando era como, estos son 2 elementos de mi vida que quiero que se queden, quiero conservarlos, quiero aumentarlos. Entonces, con base en esas 2 cosas debería construir lo demás. Mientras que hay otros comportamientos de mi vida que puede que sean buenos o malos, pero no les está dando tanta prioridad. Entonces, como que, ok, aferrémonos a esa dinámica que se siente tan bien y es que me levanto un día y temprano en la mañana me meto en mi estudio, me pongo a escribir, me pongo a pensar cosas gracias a la escritura y luego toco 1 hora de piano y entro como en ese estado meditativo de las notas, como llevándolo a uno a distintos lugares y han pasado 2 horas de la mañana y me siento volando, siento que esto es maravilloso. Entonces, como que aferrado a esa sensación, siento que si le pudiera agregar un poquito de movimiento en el camino de YouTube, es un gran tema. Pero la particularidad de los temas, y creo que es bueno importante decirlo acá, es que son muy distintos a las metas o a las cosas definidas. Creo que puede ser un buen momento para decir que es un tema. Sí, Yo sé que ambos estamos un poco cansados de definirlo. En todo caso, siento que esta conversación, para que se entienda, se necesita la definición. Sí, yo sé, hemos tenido grabaciones fallidas, pero por favor, Laura, cuéntanos qué es un tema. Yo, pero si tú eres el protagonista de este episodio. Precisamente, aprovecha tú para robar micrófono. En ese caso, un tema, voy a usar una metáfora. Ujú. Es una herramienta que te ayuda a navegar la vida en la dirección que tú quieres. Ajá. O sea, es una herramienta para darle intencionalidad a las cosas de tu vida que puedes controlar. Sí. Entonces, independientemente de nuestra posición, es muy probable que todas las personas quieran un cambio en su vida que depende de sus hábitos. Bajar de peso, hacer ejercicio, comer mejor, gastar menos dinero, ahorrar más dinero, etc. Ujú. Entonces, ¿qué herramientas tiene uno ante ese deseo? Pues en enero se habla mucho de las resoluciones de inicio de año. Pero entonces, ¿qué pasa? Esos propósitos no son flexibles, son de hecho estáticos. O sea, si tenías mucho trabajo y no pudiste ir al gimnasio, ya fallaste. O sea, hay demasiadas formas de fallar. Y sobre todo, yo siento que, no sé qué tan universal es esto, pero yo siento que cuando uno empieza un nuevo ciclo, ¿no? Como empieza el 2021 o 22 y me propongo algo,
la idea del nuevo ciclo es una idea muy de pureza, ¿no? Como este 2022 hasta ahora va perfecto. Y en el momento en el que fallo, por X o Y Sí. motivo, por la locha que sea, uno siente como que contaminé este ciclo y como que ya para qué me toca esperar casi que el siguiente. No sé si eso es Debe haber universal. algún libro muy chévere que explore eso, como el nuevo año, el sentimiento del lunes. Incluso a escala micro, como voy a hacer algo y si estoy procrastinando son las 5:40, yo digo, pues ya las 5, esa hora de las 5 a las 6, ya se fue a la basura. Sí, 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 Pero sí. no es sino que el reloj renueve las cosas y yo llegue al 6 y algo importante va a pasar. Completamente. Debe haber algo bueno escrito ahí en esa psicología. Pero entonces con esta misma idea, CGP Grey, que es un creador de videos y podcasts para internet que aquí admiramos profundamente, Ujú. presentó en su podcast Cortex una idea. Bueno, él y su coanfitrión Mike Hurley. Entre ambos en el 2016 presentaron una alternativa para cumplir con ese deseo que uno tiene de transformación. Y esa idea se llama los temas. Entonces lo que ellos dicen es que tú bautizas un periodo de tiempo de tu vida con un tema Ujú. y independientemente de la forma específica empiezas a cambiar tu comportamiento para ir en esa dirección. Por ejemplo, pues ya que estamos hablando del gran ejemplo estrella del ejercicio, pues hablemos del deporte. Entonces ellos dicen, bueno, este puede ser tu año o tu semestre del deporte. El 1 de enero tenemos la energía del nuevo ciclo, pero no sabemos cómo va a lucir. De pronto tú dices, voy a ir 3 veces a la semana al gimnasio. Pero la primera vez que no vas al gimnasio porque te tronchaste el pie, todavía no has fallado, porque lo importante es el semestre del deporte, ir en esa dirección. Entonces de pronto ahí lo que haces es leer sobre articulaciones y te leíste 3 libros, te escuchaste 3 episodios de podcast y sabes muchísimo de cómo cuidar las articulaciones. No es el plan que tú imaginaste inicialmente, pero todavía sigues triunfando en que tu vida es más deportiva de lo que era antes de empezar este capítulo. Y al cabo de 6 meses, de pronto tu comportamiento no es exactamente el que predijiste el 1 de enero, pero tu vida sí ha marchado en esa dirección. Y lo que dicen Mike Hurley y CGP Grey es que esto es una herramienta que ellos los ha transformado personalmente. Y desde que primero comentaron la idea en su podcast en 2016, han ido refinando la idea, han ido viendo cómo se puede implementar mejor o peor en sus vidas. Y de hecho, en el 2020 lanzaron como un cuadernito que se llama Theme System Journal, que es como el diario del sistema de temas, donde incluso ya están vendiendo mercancía con esta idea tan sencilla, pero tan potente, que a mí personalmente pues me ha fascinado. Hay una cosa que me gustaría agregar a tu descripción, Obvio, cuenta. que es como uno todo el tiempo se está enfrentando a las decisiones. Es como si la vida fuera un río que fluye hacia ti y todo el tiempo te toca decidir. Lo quieras o no, abres los ojos y es como, ¿qué hago? ¿Me paro o sigo durmiendo? ¿Estiro, como saco una alfombra de yoga o me meto a la ducha? Todo el tiempo te toca tomar decisiones. Y entonces la gracia de los temas es que cada vez que te enfrentas a una nueva decisión, tienes un criterio con el cual puedes tomar un camino más cercano al que te gustaría. Puedes fracasar en tu misión del gimnasio y aún así haber subido muchísimas más escaleras o lo que sea, porque igual la vida te sometió a 40.000 decisiones y la idea es que ese tema que tú elegiste te haya como permitido navegarlas un poquito mejor. Entonces, Al cabo de 6 meses, no, me encanta porque es como un algoritmo que corre en la parte de atrás de tu cerebro. Entonces eso fue temas, nosotros grabamos ese episodio, tu tema era rutina creativa. ¿Pasó algo? ¿Tuvo algún significado? Pues está teniendo significado y creo que va a tener mucho más significado cuando publiquemos este episodio, porque al públicamente decir que quiero crear un canal de YouTube, me pongo una presión que puede ser necesaria en este momento particular. ¿Cuánto tiempo es tu propósito de tu tema de rutina creativa? Yo creo que por ahí hasta mitad de año. En junio vamos a saber cómo avanzaste. Sí, y entonces por ahora sigo en mi racha de diario. Voy como 70 y punto de días seguidos escribiendo. ¿Y sientes que eso te ha ayudado? Mucho, además es que estoy escribiendo más o menos 1000 palabras al día. Entonces eso se vuelve mágico porque 70 días ya son 70.000 palabras. Es un montón de texto. Entonces
Como que tengo oportunidad para todo, para escribir un poquito de guiones, para hacer terapia, para recordar cosas de la infancia, para tomar decisiones por escrito. Es un hábito que me gusta un montón porque uno piensa más claro cuando escribe y 1000 palabras es suficientemente amplio el espacio como para usarlas de muchas formas. Entonces, un día, por ejemplo, puedo acordarme de un amigo y decir, bueno, el texto de hoy va a ser sobre un amigo. Voy a hablar de nuestra relación. Y eso puede ser algo muy bonito, puede ser muy chévere que no sea hoy como una entrada de diario de, desayuné huevos y comí, sino que sea como un momento para pensar sobre lo que ha sido esta amistad. Y luego al otro día tengo otras 1000 palabras, entonces es como, uy, no, pues ahora voy a escribir poesía o lo que sea. Entonces eso me tiene muy contento y el piano me tiene muy contento porque se nota el progreso y eso es algo que a mí siempre me motiva. O sea, pasé de no tocar nada a pues ya hacer cosas que me sorprenden. En tu cumpleaños hay un grupo pequeño de amigos y familia en la celebración y tú tocaste una pieza y yo juro que más de uno se le aguó el ojo. ¿En serio? Sí. Ojo aguado y todo. A tu mamá. Yo lo que sentía ahí era como, uy, A tu tengo mamá y a pánico mí. escénico, se me ha olvidado esto. O sea, yo tocaba piano más tranquilo. Perdona, ¿qué dijiste? Es que me estaba riendo, no escuché bien. Lo que decía es que en ese momento yo lo que más estaba pensando es como, wow, me da miedo tocar en público. Tengo pánico escénico. Entonces toda la experiencia para mí fue como, voy a superar este tembleque harto y no pude fijarme en nadie. En cualquier caso, estás tocando piano de manera que ya puedes hacer un show. No De 2 es minutos. estrellita. Un show de 2 minutos puedo hacer. Si tuvieras que apostar qué va a ocurrir de aquí a 6 meses, ¿te atreves a decir un pronóstico? Aunque puede ser contradictorio porque Sí. acabamos de hablar de la flexibilidad. No me atrevo a poner una meta porque en efecto es lo que dices, como de una posible trampa, pero sí quisiera pensar que gracias a que escogí este tema ahorita, en 6 meses me puedo encontrar a mí mismo como una persona más cómoda en las prácticas creativas, como más que automáticamente se pone a sí misma en situación de estar escribiendo guiones o textos distintos o poesía o música o lo que sea, pero como ligeramente transformada en cómo me aproximo al acto de crear. Ese objetivo me parece bellísimo, pero voy a hacer una cosa súper truculenta y te voy a llevar más allá. Ajá. CGP Grey y Mike Hurley, en estos años de tener los temas, también han sugerido que tú tengas resultados. Por ejemplo, en un año CGP Grey tuvo el año de menos, the year of less. Ajá. Entonces, en el año de menos logró quitarse responsabilidades de encima, logró delegar tareas que él tenía, logró como optimizar su oficina para solo tener las herramientas necesarias, etcétera, etcétera. Pero igual tenía un objetivo en mente que era como, quiero tiempo libre. Yo quisiera, enfrente de las personas que están escuchando esto, comprometerte a un objetivo. Si tuvieras que decir uno, ¿cuál sería? Pero pregunta, ¿CGP Grey tuvo tiempo de pensar sus objetivos? Porque es que me coge esa quemarropa enfrente del micrófono. Y claro, yo estoy pensando en cosas que podría decir, pero siento que decirlas a la ligera no es tan chévere. Está bien. Haber avanzado algo con tu canal de YouTube que se pueda mostrar. Sí, ese tipo de objetivos te lo firmo. Listo. Me lo firmas y me lo firmas en público. Y en la mitad de año vamos a hacer o un newsletter o un tweet o una señal de humo o algo para decir qué pasó. Si hiciste algo, una pequeña cosa, o que sea la URL ya existe, nos tomamos una copita de aguardiente. Y si ya publicaste al menos tu primer video, yo te invito a una botella de whisky. Todos alcohólicos. Para mí mi única motivación es el trago, amigos. Pero bueno, el No, mentira, aguardiente mentira, no me mentira. gusta. Ah, pues ahí está, de castigo.